El Príncipe de Maquiavelo puede ser considerado como una de las insignias del pensamiento humanista propio de su autor. De acuerdo con Maquiavelo, la lectura o de acuerdo con el humanismo renacentista poseía dos propósitos específicos. Por una parte, yacía su interés por satisfacer su deseo intelectual y por el otro, este también funcionaba como un estímulo de su imaginación. Por eso, cuando se aproximaban las palabras de filósofos e historiadores clásicos como lo eran Tácito y Cicerón, su anhelo por aprender prevalecía, deseo que requería la participación de varios para así poder debatir sobre su contenido y por ende tratar de ponerlo en práctica. Sin embargo, Maquiavelo, como otros pensadores humanistas, empezaron a reconocer barreras que impedían su interpretación. En términos de contenido, iban en contra de la utilidad de los clásicos propias del medioevo, pues pensaban que sus escritos no debían ser adaptados a la actualidad, sino que deberían ser considerados como textos propios de un marco temporal y social específico. Y en términos de formato, buscaban implementar una estética que fuese intelectualmente accesible para quienes fueran alfabetizados durante el Renacimiento. Aquí se instaura una nueva norma, un libro práctico y austero que fuese susceptible a los deseos de su propietario. Los humanistas defendían la idea de que la interpretación de un texto dependía exclusivamente de quien lo estuviese leyendo. Bueno, ¿tú qué valoras más de un libro? ¿Poder entender su contenido y saber aplicarlo o el prestigio que te da poseerlo? El contenido y el mundo. Es como que yo abro un libro y siento que se abre un mundo, estoy como en mi cabeza imaginando todo lo que los personajes del libro hacen, lo que el autor quiso como que uno sintiera, que puede ser muy distinto a lo que él pensó, pero que eso es lo chévere también de los libros, abrir las puertas a muchas posibilidades en la imaginación de los lectores. Eso es lo que me gusta. Este mismo pensamiento era el que se buscaba lograr durante el humanismo renacentista, un panorama intelectual donde prevaleciera el contenido antes que el formato. De ahí comienza la industrialización de la lectura, un mundo donde existe la estandarización y la participación de intermediarios. En este caso, los cartolai poseyeron un gran poder editorial, pues ellos decidían cuáles libros eran meritorios de ser publicados y cuáles no. Sin embargo, la personalización de libros todavía era sustancial, pues dotaba a su propietario un estatus culturizado. Por último, en términos técnicos, la principal innovación yace en una reforma de la educación, donde la oralidad pasa a un segundo plano. Cuánta diversidad, ¿no? Justo como cuando en el siglo XVI comenzó el protestantismo y con ello todas las reformas que traía Martín Lutero y las nuevas ideas que querían que llegaran y las nuevas corrientes de pensamiento. Así, tal y como toda esta biblioteca de libros que vemos, comienza a haber un boom del conocimiento del que más adelante comenzaremos a hablar. Hola televidentes, el día de hoy estamos en la Feria del Libro, el escenario ideal para explicar cómo todos los cambios que ha traído la imprenta y con ello la literatura han cambiado el mundo de antes y el de ahora. ¿Por qué no, por ejemplo, le echamos un vistazo a las conductas humanas y a las dinámicas sociales que fueron moldeando poco a poco estas corrientes de pensamiento mediante los reformistas? Esto, por ejemplo, sería un escenario ideal para ver cómo las personas ya comienzan a ampliar su mente y, tal y como se hace en el día de hoy, están en busca de nuevos conocimientos. Nos encontramos, por ejemplo, frente a una producción sumamente importante que ratifica cómo las obras de la Biblia y como las Sagradas Escrituras comenzaron a ser transportadas y comenzaron a reunirse de tal forma que al día de hoy todavía seguimos viendo contenido de 1500, que fue un año donde la Reforma comienza a criticar y a proponer diversos tipos de religiones, de tal forma que los pensadores y políticos europeos ya estaban buscando provocar estos cambios profundos y generalizar los usos y las costumbres de la Iglesia Católica. Entonces, este es un libro de la Pontificia Universidad Javeriana, que es la viva imagen de cómo la Biblia y las Sagradas Escrituras es uno de los libros que comienzan a impulsar esta creatividad ideológica y esta nueva invención de corrientes. Ahora nos situamos, por ejemplo, con un libro que también se vuelve representativo y protagonista en toda la creación de nuevas corrientes para los cambios de la humanidad. Por ejemplo, Ideas de Peter Watson.
que vamos a leer. Alguna de las cosas que me gustaría destacar de este libro es cómo el tercer estudioso que contribuyó a proponer los cimientos de las nuevas ideas fue Santo Tomás de Aquino, y con él muchísimos otros sacerdotes de aquella época, como fue Martín Lutero. Estas ideas que trajo el reformismo fueron de suma importancia para las nuevas corrientes del catolicismo y para que las Sagradas Escrituras fueran analizadas desde otra forma. Probablemente el análisis crítico de aquel entonces de las personas estaba en un nivel muy bajo. Entonces, al proponer nuevas ideas y abrir la mente a nuevas opciones que traía la religión y con ello nuevas doctrinas, vamos a ver cómo obras como esta, ideas, comienzan a ser necesarias para entender cómo la religión comienza a abrir paso a nuevos campos del saber y a nuevos intereses de la humanidad. Ahora, es muy importante explicar en este punto que este conocimiento fue gradual, es decir, las personas no tenían acceso a las ideas ni a los conocimientos de forma tan fácil, puesto que las personas necesitaban mantener un control sobre cómo los saberes se limitaban frente al vulgo que los consumía. Entonces comienzan a haber este tipo de discursos que limitan la creatividad humana. Sin embargo, la religión luego sí comienza a ser como fue protagonista en todos estos fenómenos de política, literatura y ciencias, al abrir nuevas posibilidades de raciocinio. Y aquí podemos encontrar un libro llamado El Profeta, que contiene esa sabiduría de los libros sagrados, esos libros que fueron tan controversiales en la época de la Contrarreforma. Este es un libro que trata de... es un mensaje poético que millones de personas han usado para ponerle palabras a la partida, a la tristeza, al amor y en especialmente a la religión. Es la tradición de los grandes sabios y esa esencia que nos hace humanos. Esto fue un tema bastante controversial en la época de la Contrarreforma, pues se limitaba el acceso a ellos. Y los profetas, estos profetas que mencionan en este libro, tenían que ser personas muy especializadas para que pudieran acceder a estos libros y pudieran profesar las Sagradas Escrituras. ¿Has pensado acceder a algún libro sagrado? Pues esto no era posible en el año 1545 con el movimiento de la Contrarreforma. La Iglesia limitó el acceso a los libros hacia una parte muy segmentada en la sociedad, pues temían que se tergiversara la información y que no llegara lo que era adecuado hacia los que la oían. Y entonces, como hemos visto hasta ahora, la Contrarreforma fue un movimiento que impulsó como esa limitación a los libros sagrados, y pues si bien no permitió el acceso a algunas personas, era necesario que se hiciera, que se podía tergiversar la información y no era la que quería la Iglesia que llegara a las demás personas. De este modo en el que se limitaba el acceso a las Sagradas Escrituras, que a su vez contenían este texto de la palabra de Dios, se basaba principalmente en algunos aspectos como el adoctrinamiento. Se hablaba de una reestructuración eclesiástica. También esa contrarreforma llevó a una reforma de las órdenes y las organizaciones religiosas, que las hicieron volver como esos orígenes tradicionales para que se mantuviera como esa idea principal que se impuso desde el principio. Y finalmente también se agregó la vigilancia a los movimientos espirituales, pues se quería establecer la religión católica como única, además de la creación de la Inquisición y pues la gestión de esta. Los objetivos de la Contrarreforma fueron renovar la Iglesia y evitar que se avancen estas doctrinas protestantes, que fueron los que podían llegar a tergiversar esa información que daba las Sagradas Escrituras. La literatura y los textos contemporáneos son algo que apareció relativamente nuevo, apareció como en el siglo XV, y es que todo este movimiento que se generó a través de la Iglesia primero se inspiró en el arte para tratar de transmitir todos los conocimientos. Los sacerdotes y los artistas tenían un vínculo muy grande, como podemos ver en el libro de Miguel Ángel, porque este estaba totalmente vinculado para tratar de mostrar cómo funcionaba todo esto en la época. Además, permitieron hacer un avance en los textos y permitir la alfabetización de la humanidad, que se originó principalmente con el arte. Y es que a partir de este instante surgió un interés inmenso por adquirir conocimiento, por descubrir qué era lo que estaba pasando en esas obras artísticas. Y con el desarrollo de la imprenta se empezó a regar todo este conocimiento. La analfabetización dejó de ser la prioridad
y todos empezaron a generar sus propias interpretaciones, a diferencia de cómo ocurría antes con la tradición oral, que más que todo nos quedamos con las interpretaciones que tenían los oradores. Esto permitió que se regara totalmente los textos y las escrituras sagradas, después se diversificarían para adaptarse a toda la lectura popular que se empezó a generar y todos los lectores de esta. Y con el surgimiento de la imprenta se dieron muchos tipos de textos que se adaptaban a los tipos de lectores, a su estrato social y a sus condiciones. Y esto, a su vez, permitió que ellos generaran sus propias interpretaciones y, con la lectura silenciosa que se empezó a generar, empezaran a generar sus propias ideas y avanzaran en la historia de la literatura. Lectores inexpertos aparecieron, pero más allá de los jóvenes estudiantes, el deseo por aprender nació en el vulgo, que fueron capaces de formar a los interesados lectores populares, generando un mundo de posibilidades y experimentando del mundo de estas, que solo surgen a la hora de tener una lectura silenciosa. A partir de eso, la Iglesia perdió cada vez más control sobre el vulgo y las Sagradas Escrituras se transformaron en popular. La libertad e imaginación permitieron la inversión y conexión total del lector con su texto. Así, lo podemos ver en el texto de Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha, en el que hay una frase muy particular que dice: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida». Y por eso es que los conocimientos es lo que nos transporta a la libertad. Y con el impacto que ha tenido los libros, es muy curioso preguntarse qué habría pasado si estos no se expandieran de la manera en que conocemos y hubiéramos seguido en el oscurantismo que la Iglesia planteaba. Por eso Angie nos va a contar un poco su idea. Yo creo que el hecho de que ahora tengamos más posibilidad de encontrar libros digitales y estos eventos como la Feria del Libro ayuda a que tengamos una visión distinta de la sociedad, de lo que es la literatura, del conocimiento, mayor acceso, y eso nos permite también tener otras ideas que pueden dar un paso a nuevas ideologías, apertura de lo que es el otro, de conocer a las demás personas, de lo que es la cultura en general y nuevos mundos, y pues como que hay en general mayor apertura. Y es que así los lectores populares fueron los que permitieron la expansión de los conocimientos. Bueno, hemos culminado un día lleno de aprendizajes en una feria que nos ha demostrado cómo la literatura ha cambiado las mentes humanas, tanto antes como ahora. Yo, por ejemplo, podría concluir cómo todas las conductas y todas las formas de pensar que manejamos actualmente han estado supremamente influenciadas por distintos pensadores que aún hoy marcan pautas en las dinámicas sociales, y que por ello, precisamente, los discursos y la necesidad de la literatura como medio de aprendizaje y de información es sumamente importante en la alfabetización de las masas. Quisiera saber, por ejemplo, Gaby, ¿tú qué piensas? Yo creo que un libro no sirve de nada si su contenido no está hecho para que más personas y un número y un público mucho mayor pueda hacer acceso de este y poder interpretarlo a su manera y dependiendo de su contexto sociocultural o económico o político. Por eso creo que como los humanistas, ese primer intento de tratar de democratizar la lectura gracias a la imprenta y poder llegar a muchas más personas, pues fue un primer paso para que el conocimiento y la alfabetización pudiese ser aún mucho mayor. Bueno, y es que tras todo el análisis que hemos hecho, considero que fueron los lectores populares lo que causaron y los que generaron que hoy nos podamos encontrar en una feria tan grande como es Filbo. Y es que fue a partir de la expansión de esta literatura y de los conocimientos que tenemos los avances que tenemos hoy en día y que permitieron que cada persona pudiera crear su propia interpretación de los textos, de los conocimientos, se generara su propia visión del mundo. Siento que si no se le hubiera dado la importancia que se le dio a la expansión de la imprenta y de los textos, no tendríamos el avance que tenemos hoy en día. Es por eso que somos tantas culturas, tantas formas de pensamiento y tantas ideas que riegan hoy en día al mundo. Me resulta muy interesante ver cómo en un espacio como este hay tanto acceso a los libros y cómo se ha diversificado todo el mundo de la lectura, en contraste con la contrarreforma donde se limitó el acceso, pero sin embargo se debía a tenía una necesidad de que no se llegara a tergiversar la información y que todo fuera lo que querían que llegara a ser. Entonces también es importante ver cómo ese miedo de que los libros de la Iglesia llegaran a muchos espacios también son como un reflejo del poder que tiene el conocimiento y cómo este conocimiento mueve el mundo y hace de ello
una esfera de personas críticas y pensantes en su entorno.